Wie lange soll das noch dauern? 40 Tage. Arnold Schoenberg es, junto con Igor Stravinsky, el otro gran creador del lenguaje musical de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, yo me atrevería a decir incluso que es el más consecuente de los dos. En todo caso, Moisés y Aarón, su cuarta y última ópera, es su obra de más grandes dimensiones, su obra más ambiciosa también en todos los sentidos, y desde luego el compendio de todas sus preocupaciones estéticas, filosóficas, religiosas. Podríamos decir que es su profesión de fe, porque para Schoenberg el aspecto estético, el aspecto de la vida humana, la religión, eran todo elementos de un conjunto absolutamente inseparable. Fue un hombre de una honradez absoluta, totalmente incuestionable en cualquier terreno que se le considerase. Entonces, Moisés y Aarón es todo eso, pero además también es algo así como la suma teológica del dodecafonismo serial, que fue precisamente el método de composición que el propio Schoenberg creó y desarrolló a partir más o menos de los años 20. No hace falta decirlo que, siendo una obra que tiene una inspiración de naturaleza teológica incuestionable, no hace falta participar de ninguna clase de confesión religiosa para gozar enteramente y emocionarse con esta obra, una de las más hermosas y más impresionantes, sobrecogedoras de toda la historia de la ópera y, por supuesto, de toda la historia de la música del siglo XX. Schoenberg era hijo de una familia judía de Bratislava, emigrada a Viena, dio unas muestras de aptitud para la música asombrosas desde su más tierna infancia. Con 8 años ya tocaba perfectamente el violín, luego se pasó al violonchelo. Fue un autodidacto, nunca tuvo verdaderamente estudios ni enseñanza de composición ni de música, y sin embargo fue el más importante, pero vamos, sin discusión, el más importante de los maestros de la primera mitad del siglo XX y también el más importante de los tratadistas. Su Tratado de Armonía es un texto absolutamente esencial. Fue el maestro de Alban Berg, de Anton Webern, de Ernest Krenek, de Hans Eisler, de Nikos Skalkotas, de nuestro Roberto Gerhard, que es el compositor español más importante después de Manuel de Falla, que además fue ayudante suyo cuando Schoenberg estuvo en la Cátedra de Berlín. Schoenberg empezó a trabajar como enseñante precisamente en Viena en 1903, pero en el año 10 le expulsaron por ser judío. Estuvo en Berlín trabajando en el primero de los grandes cabarets literarios, el Liebe Brettel, creado por Ernst von Volzogen. Luego volvió otra vez a Viena, creó una sociedad para la promoción de la música contemporánea y finalmente fue llamado por el Conservatorio Prusiano de Berlín para hacerse cargo de la cátedra que había quedado vacante con la muerte de Ferruccio Busoni. Y allí estuvo enseñando hasta que, cuando llegaron los nazis al poder, decretaron el antisemitismo y Schoenberg, naturalmente, pues se vio forzado a exiliarse. Fue primero a París, luego estuvo en Barcelona, después finalmente en Estados Unidos, donde falleció en Los Ángeles en 1951. Entonces, Schoenberg se describe que era un hombre extraordinariamente lúcido, se definió a sí mismo, y la definición es absolutamente exacta, como un conservador, decía, al que las circunstancias han convertido en un radical. Efectivamente, ese fue, podríamos decir, el itinerario estético del propio Schoenberg. Schoenberg empezó haciendo música, en su obra, en su trayectoria, se pueden señalar 3 periodos, pues como por ejemplo en el caso de Beethoven. Hay un primer periodo que está absolutamente influido por el ultracromatismo wagneriano, el de sus obras más populares y que más éxito tuvieron desde el mismo momento de su estreno, como el primer cuarteto de cuerda, este sexteto maravilloso que se llama La Noche Transfigurada, o los Gurrelieder, que los Gurrelieder es como una especie de inmensa cantata que no se interpreta más porque los efectivos que requiere son absolutamente descomunales, pero que siempre que se interpreta es una obra acogida con un éxito delirante y además es lógico porque es una pieza bellísima. Este primer periodo en el que también están pues, su
El libro de los jardines colgantes, que es un ciclo de canciones sobre Stefan George magnífico, se clausura aproximadamente hacia 1908, en que digamos que la armonía tradicional se le ha ido ya entre las manos y entonces empieza un periodo atonal libre. En ese periodo están sus dos primeras óperas, que son magníficas, Erwartung en concreto, y Die glückliche Hand, La mano venturosa o La mano feliz, y luego otras obras como las famosas, maravillosas 5 piezas para orquesta, o ese gran melodrama, ese gran ciclo de piezas entrehabladas y recitadas, que es Pierrot Lunaire. Pierrot Lunaire es, bueno, en donde Schoenberg inventa algo que luego va a tener un gran desarrollo en Moisés y Aarón, que es el Sprachstimme o Sprachgesang, el canto hablado, una manera de emitir el canto que tiene que estar intermedio entre la voz hablada, recitada afinada, y al mismo tiempo el canto propiamente dicho, pero que no debe ser ni una cosa ni la otra. Eso es esencial en Moisés y Aarón. Y luego ese periodo, el tercero, si ese segundo periodo es parangonable con la etapa del expresionismo, concretamente Schoenberg además va a ser amigo de Kandinsky, que era músico también, y él va a participar en Der Blaue Reiter, que es el grupo de los expresionistas de Múnich. Pues luego el tercer periodo está, digamos, más ligado a otro movimiento artístico posterior, que es lo que se llamó la nueva objetividad, la Neue Sachlichkeit, de Georg Grosz y de Otto Dix, que, digamos, es justamente el periodo decafónico suyo, a partir de los años 20, en que Schoenberg lo que le interesa sobre todo es recuperar las formas tradicionales y darles un nuevo significado a partir de una nueva consideración, sobre todo del contrapunto, porque claro, la armonía funcional, pues lógicamente ha desaparecido. Entonces ahí están obras en ese periodo como la Serenata, el Quinteto de Viento, que es la primera obra estrictamente dodecafónica que Schoenberg compone, las maravillosas variaciones para orquesta del Opus 31 o las otras dos óperas, Von heute auf morgen, de hoy a mañana o de la noche a la mañana, y naturalmente Moisés y Aarón, que son sus óperas tercera y cuarta. Paralelamente a esa evolución estética se produce una evolución espiritual en la vida de Schoenberg que, le lleva desde, él ha sido educado en el judaísmo porque sus padres eran judíos, después pasó una etapa agnóstica que le dura aproximadamente hasta más o menos finales del 19. En el año 98, con 24 años, se hace bautizar en el luteranismo, o sea, en el catolicismo reformado, pero en el cristianismo reformado, perdón, pero luego, después, cuando se decreta el antisemitismo en Alemania, entonces, por solidaridad con los judíos, vuelve a la fe de sus padres y entonces firma solemnemente su nueva pertenencia al judaísmo en 1933 en París, que por cierto, en la famosa sinagoga de la calle Copérnico, del número 24, que tiene como uno de sus testigos a otro pintor ilustre, nada menos que a Marc Chagall. Después ya es cuando vendrá la etapa del exilio. No obstante, como señala Alban Berg, su vuelta al judaísmo en realidad es anterior. Berg señala el año 26, que es cuando Schoenberg compone una obra, el Opus 26 en concreto, que son 4 coros. El texto de uno de esos coros, que es del propio Schoenberg, dice lo siguiente: no darás una imagen, pues una imagen limita a aquello que ha de permanecer ilimitado. Una imagen requiere un nombre que solo puedes tomar de lo que es pequeño. No adorarás la pequeñez, has de creer en el espíritu sin emoción y sin egoísmo. Se puede decir que aquí está condensado todo el problema, vamos a decir, teológico, todo el problema filosófico, toda la materia argumental, en definitiva, de Moisés y Aarón está condensada en estas palabras, que por supuesto es un tema absolutamente esencial dentro del judaísmo, la idea, lógicamente, de un Dios único y que no puede ser expresado ni mediante, es inefable, es irrepresentable, es una idea pura, ¿no? Entonces, Moisés y Aarón es el culmen, la consagración de una etapa que viene de antes en Schoenberg, que es, aparte de esta pieza coral que acabo de decir, pues una pieza como un oratorio que él no acaba, pero que lo que ha dejado es maravilloso, que es el protoestado del dodecafonismo,
y que se llama Die Jakobsleiter, la escala de Jacob, que es del año 17. Luego una obra de teatro que no llega a representar en su vida, que es del año 27, que se llama Der biblische Weg, o sea, el camino bíblico. Y finalmente una cantata que se llama Moses am brennenden Dornbusch, es decir, Moisés ante la zarza ardiente, que esto en realidad luego se ha transformado en la primera escena precisamente de la ópera, la primera escena de Moisés y Aarón. Pocos meses antes de morir, en el año 51, fue nombrado, acababa de crearse el Estado de Israel, y Schoenberg fue nombrado presidente honorario de la Academia de Música, algo así como si dijéramos el Conservatorio Superior, cargo que era honorífico, pero que Schoenberg, por supuesto, aceptó, y es muy interesante porque nos da exactamente la medida de cuál es su pensamiento y de cuál fue su comportamiento también. Las palabras extraídas, algunas, ¿no?, del discurso de aceptación de ese cargo, que lo escribe, o se presenta, se lo lleva o se lo envía a Frank Perry el 23 de abril del 51. Y allí Schoenberg dice lo siguiente: quienes salgan de una institución como esta deberán ser auténticos sacerdotes del arte, personas que se acercan al arte con el mismo sentido de consagración con que el sacerdote se acerca al altar de Dios. Y más adelante dice: la misión de los músicos israelitas consiste en dar al mundo un ejemplo al modo antiguo, un ejemplo capaz de hacer funcionar de nuevo nuestras almas como deben, si es que la humanidad ha de evolucionar hacia un nivel superior. Podemos pensar lo que queramos de estas palabras, son evidentemente profundamente románticas, esta idea de la unión del arte y de la religión, pero desde luego de lo que no cabe en absoluto dudar es de la absoluta honradez, de la total sinceridad de Schoenberg cuando escribe este texto, que es su verdadera profesión de fe, lo mismo que lo es la ópera, lógicamente, que ahora nos ocupa. Schoenberg acabó el segundo acto de Moisés y Aarón en Barcelona, en marzo de 1932. Está allí invitado precisamente por Roberto Gerard, que ha sido ayudante suyo en la cátedra de Berlín. Allí es donde van a hacer también su hija Nuria, que luego será la esposa de Luigi Nono. Y allí pone Schoenberg fin, en realidad, a la ópera, porque él escribe el libreto de un tercer acto, pero ese tercer acto jamás le pondrá música. Por otra parte, desde el punto de vista dramático, esa parte de texto es, digamos, bastante más endeble, porque las dos conversaciones que hay entre Moisés y Aarón en realidad ya habían sintetizado perfectamente cuál es la dialéctica que gobierna el sentido dramático de la obra. Como Schoenberg consideraba que la obra todavía no estaba acabada, pues nunca se estrenó en vida suya, ni él lo intentó. Y solamente la primera vez que se escuchó algún fragmento de la obra fue en los cursos de nueva música de Darmstadt, los que había creado Wolfgang Steinecke en el año 48, en el año 51, concretamente el 2 de julio. El 2 de julio del 51, en un concierto dirigido en Darmstadt por Hermann Scherchen, se estrena la danza en torno al becerro de oro, que es una parte sustancial del segundo acto, 20 y tantos minutos, que es un fragmento de una música de las más sobrecogedoras que se puedan escuchar. Y desde luego el punto culminante desde el punto de vista dramático, el punto culminante de la ópera. Tiene tal éxito el estreno que se ven forzados a repetir el episodio en el mismo concierto y le mandan a Schoenberg un telegrama. Schoenberg estaba ya en muy mal estado de salud, pero al menos tuvo noticia del éxito con que fue acogido este fragmento de su obra. Y todo esto sucedía el 2 de julio. Schoenberg murió el 13 de julio de ese mismo año. Por cierto, que fue en este concierto cuando la hija Nuria conoce a Luigi Nono, que luego sería su marido. Entonces la obra se estrena en versión de concierto en Hamburgo el 12 de mayo del 54, en la Musikhalle antigua, claro, y lo dirige Hans Rosbaud. Y será el propio Hans Rosbaud quien dirige el estreno, por fin, el estreno escénico, que no tiene lugar hasta el año 57, el 6 de junio, en Zúrich, en el Stadttheater, con la dirección escénica de Karl-Heinrich Krall. Entonces, el argumento de Moisés y Aarón es un argumento esencialmente teológico. Es el enfrentamiento entre, Moisés, que es el que lleva el pensamiento de la idea abstracta, y Aarón, que es el que tiene la necesidad de concretar esa idea para exponer la profecía ante el pueblo. Entonces, en definitiva, es esa dialéctica entre la imposibilidad de convertir a Dios en una imagen y la necesidad de mostrar una imagen
para que la gente pueda tener algo en lo que sustentar la creencia. Entonces, en realidad, aparte de este tema teológico, se puede perfectamente ver la obra como una metáfora de la propia creación artística, en el sentido de que la obra de arte, cuando nace en la cabeza del artista, pues es una idea, pero se tiene que materializar en una forma. Y claro, cuando llega a esa forma, la idea en realidad ha sido traicionada, pero al mismo tiempo, si no existe esa forma, tampoco existe la idea. Entonces, esa dialéctica entre esos dos extremos es verdaderamente la sustancia de Moisés y Aarón. Y esto musicalmente lo ha expresado Schoenberg de una manera magistral a través del tratamiento vocal de los dos personajes titulares. Moisés, que es, digamos, el profeta, podríamos decirle fundamentalista, pero sin darle a esta palabra el carácter peyorativo que hoy tiene. Moisés, que es el profeta, carece de elocuencia y encarga a su hermano Aarón que sea él quien lleve la noticia del Dios de Israel, que le ha sido revelado en el encuentro en el desierto con la zarza ardiente. Moisés entonces es el profeta, pero Aarón es el artista, el que convierte esa idea mediante una serie de milagros en el primer acto y en el segundo mediante el famoso tema de la confección del becerro de oro. Todo esto procede del libro del Éxodo, los capítulos 3, 4, 5 y 32, me parece que son, y está tomado literalmente del texto de las Escrituras, ¿no? Vamos, si no literalmente, pero es un problema que nace de ahí, precisamente. Y el tercer personaje es el coro. El coro tiene una importancia trascendental en la configuración musical de la obra, primero porque está tratado como el coro de la gran ópera meyerbeeriana. Esto es, que son varios personajes que debaten entre sí, que juegan diversas actitudes, a veces opuestas, y sobre todo porque Schoenberg ha escrito para el coro las partes más sobrecogedoras de toda la obra y, por supuesto, y con gran diferencia, es la música más difícil jamás escrita para un conjunto coral operístico, pero vamos, sin comparación alguna. Moisés y Aarón no solo es la síntesis de todo el pensamiento y de toda la obra de Schoenberg, podríamos decir que es también la máxima expresión del dodecafonismo serial. Toda la obra está basada en una única serie. La serie es una ordenación de las 12 notas de la escala temperada colocadas en un orden tal que de ahí se puedan extraer pues, todos los motivos temáticos, todas las armonías, de acuerdo con las necesidades concretas de cada obra. No es un sistema, es un método de trabajo. Entonces, Schoenberg, la serie que él utiliza, comienza y acaba con 2 semitonos. El número 12, por otra parte, es sustancial dentro de la obra, porque el mismo título, Moses un Aarón, la palabra Aarón, el nombre del hermano, no es Aarón con 2 A's, sino Aarón para que tenga 12 letras el título. Y el arranque, cuando Moisés tiene la revelación ante la zarza ardiente, la voz lo que representa la voz de Dios son 12 músicos, 6 cantantes y 6 instrumentistas, que claro, se escucha a la vez música vocal, música instrumental y Sprachgesang. Schoenberg ha desarrollado el personaje de Moisés en un Sprachgesang absoluto, mientras que por el contrario el personaje de Aarón, como es el artista, pues tiene una vocalidad casi podríamos decir que belcantista dodecafónica, pero tiene a su cargo fragmentos de una extraordinaria belleza lírica. Entonces la serie, cuando se escucha el comienzo de la profecía, son 4 acordes de 3 notas. Se puede pensar, ¿esta es la serie? Pues no lo es. No lo es porque en esas 12 notas hay 4 que se repiten. La línea superior y la línea inferior de esos acordes son los 2 semitonos iniciales y finales de la serie, es decir, el alfa y el omega. ¿Y por qué esos semitonos? Porque son las notas la, si bemol, do, si natural, que en la escritura alfabética, musical alfabética alemana, son las letras B, A, C, H, es decir, el santo nombre de Bach. El nombre de Bach, precisamente, no es casualidad que se repitan esas notas. Y claro, ese alfa y omega, que es el nombre de Bach, viene a cuento de un artículo que escribe Schoenberg cuando está en plena composición de Moisés y Aarón, que se llama, el artículo se publica el 24 de febrero de 1931 y se llama Música Nacional. Y entonces allí Schoenberg
pasa revista a los compositores alemanes y austríacos que más han influido en su propio desarrollo. Y entonces, entre otros, dice de Bach lo siguiente. De Bach, dice Schoenberg, aprendí el arte de producirlo todo a partir de una unidad y de crear vínculos recíprocos entre las diferentes configuraciones. Y de Beethoven, añade, aprendí el arte del desarrollo de los temas, el arte de la variación y el arte de la modificación. Entonces, la estructura general de la obra, sin dejar de ser una ópera, es una sucesión de formas históricas a las que se ha dotado de un sentido dramático. Así, la primera intervención del coro es un rondó seguido de una doble fuga. Y en el segundo acto, la famosa danza en torno al becerro de oro es en realidad una sinfonía en 5 movimientos que, y no por casualidad, tiene una estructura muy similar a la quinta sinfonía de Gustav Mahler, que los expresionistas, y Schoenberg en concreto, que le admiraba muchísimo, reconocían como su maestro principal, como su gran inspirador, porque esta danza es, bueno, pues una introducción y una marcha. Después hay un adagio, que ese adagio es la parte de la enferma, luego viene el desarrollo de la marcha, es decir, el material del primer tiempo, luego el desarrollo es otro tiempo independiente, luego viene el scherzo, que es una especie de vals enloquecido, y el finale, que bueno, acaba todo en una especie de orgía de sangre y de sexo con suicidios, etcétera, en fin, el caos de la danza que se apodera de la escena y que es un momento de un dramatismo verdaderamente impresionante. Entonces, esta música, sin embargo, es extraordinariamente directa de disfrutar y de emocionar. Georg Solti lo dijo muy bien, explicando, comparando la música de Schoenberg en Moisés y Aarón y diciendo que hay que escucharla como si fuera la música de Brahms. Tiene toda la razón. Podríamos incluso añadir como si fuera también la de Max Reger, que se mueve en la misma óptica. Incluso Pierre Boulez ha ido aún más lejos y ha parangonado Moisés y Aarón con las grandes pasiones precisamente de Johann Sebastian Bach y ha señalado Moisés y Aarón como el ejemplo terminal de la gran tradición sinfónico-coral no ya centroeuropea, sino alemana más en concreto.